Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad de Ciencia por UMAY. Es nuestra edición 2021 de Ciencia por UMAY. Y en este caso vamos a hablar sobre perspectivas sobre género y diversidad en investigación y educación. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Verónica Dorfman, soy doctora en Ciencias Biológicas y soy investigadora de CONICET y docente de la universidad. Desde la Universidad Maimónides consideramos fundamental instalar desde el ámbito académico el debate sobre género y diversidad. Por eso este año decidimos hablar, debatir sobre este tema, ya que entendemos como identidad de género una construcción social y cultural que puede o no corresponderse con el sexo biológico de las personas. Entonces, en este contexto, la perspectiva de género toma diferentes vertientes académicas como herramientas que permiten cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que incluyan entonces a todos los miembros de la sociedad. De esta forma se podrá evitar la desigualdad social y fomentar el respeto y la empatía por el otro. Para esta actividad convocamos a 4 docentes de nuestra universidad, todos ellos especialistas en género y diversidad, y abordarán esta temática desde diferentes enfoques. Ellos son Maya Marini, que es médica ginecóloga, obstetra y sexóloga, especialista en educación sexual y docente de la carrera de medicina de UMAY. Mauricio Portillo, que es licenciado en psicología, especialista en sexualidad, género y diversidad, y docente de la carrera de psicología de nuestra universidad. Cecilia Iacarini, que es licenciada en psicología, especialista en niñez y adolescencia, es becaria doctoral con CONICET UMAY y docente de la carrera de psicología de la universidad. Y Roxana Román, que es abogada, especialista en Derecho de Familia y titular del consultorio jurídico gratuito de la universidad y docente de la carrera de Derecho de UMAY e investigadora de nuestra universidad. Así que les doy la bienvenida a los expositores, a los disertantes. Lo que les pido es que vayan juntando sus comentarios, preguntas en el chat, y cuando los disertantes terminen, yo les voy a dar lugar, vamos a ir leyendo las consultas de los participantes. Así que bueno, es su momento, si quieren comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a contar un poco, cuando nos convocan tuvimos un par de reuniones y bueno, desde qué lugar iba a encarar cada uno esta temática. Y en realidad lo que nos surgió es que empezamos a charlar sobre el tema y lo que planteamos es que yo, que soy una fanática de la educación sexual, dije, no existe diversidad si no hay educación sexual. Entonces, bueno, por suerte todos coincidimos, y lo que me gustaría charlar un poco es cuál es el concepto que tenemos de educación sexual. En los últimos años, todo el mundo escuchó, si no participan de la educación, digamos, de una manera formal, escuchó en la televisión, en los medios, por las redes, la importancia, la formación de los docentes, del colegio primario, del secundario, en los niveles superiores, la importancia de la educación sexual. Pero también deben haber escuchado que en el momento en que queremos implementar esa educación sexual, surgen un montón de trabas, problemas,
que por un lado tienen que ver con quién nos forma, de qué manera, cuándo nos forman, cuál es el enfoque, ¿sí? Y según quién lo haga, es la información que se obtiene. Yo, bueno, como médica ginecóloga obstetra, estamos muy acostumbrados a hablar con nuestras pacientes de sexualidad, pero siempre hacia el foco de la prevención, ¿no? Del embarazo no deseado o de las enfermedades de transmisión sexual. Y en un segundo plano podemos empezar a charlar de otras cosas. Y estamos habituados a hablar de este tema, pero desde el enfoque médico, ¿no? Desde el enfoque médico hacia la prevención y control de riesgo, daño. Me pareció interesante poder contarles más o menos cómo funcionan los modelos. Hay como 3 modelos principales que son diferentes en educación sexual y que son, digamos, que seguramente los 3 modelos deben conocerlos. El primero y el más difundido, conocido y recordado es el modelo moral, ¿no? Que tiene que ver con esto de que la persona recibe cierta información o educación para prepararse para el matrimonio, la reproducción, ¿sí? Y tiene como una base, en un principio, moral y creencia religiosa, ¿no? Entonces, se le brinda la información necesaria para que esto para que la reproducción se produzca y cumplir con los cánones establecidos dentro de una sociedad, y entonces le podemos dar contenido de anatomía, digamos, cómo funciona el cuerpo, cómo es la concepción, qué pasa en un parto, la familia, ¿no? Cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres en un plano obviamente heterosexual, y que tenga sobre todo esto, ¿no? El contenido moral, el juicio de valor, qué está bien, qué está mal, que el sexo por placer es pecaminoso, que también podés tener consecuencias graves y que pueden ser motivo de enfermedad, que el sexo, cuando digo de sexo me refiero a la relación sexual, ¿sí? Al coito, es igual a la reproducción, y que hablar de sexualidad es hablar específicamente de los genitales, ¿sí? Y no de un modo explícito. No, digamos, no es cualquier parte del cuerpo, sino que es una zona que preferimos del cuerpo no nominar, no hablar, porque eso no se habla. Pero no se habla no porque sea íntimo, sino porque no es algo de que la gente pueda consultar o hablar libremente. Y tienen, digamos, como un gran foco puesto en lo masculino, en lo femenino y en los roles y obligaciones que debe cumplir cada uno con las expectativas dentro de este marco. Después tenemos otro modelo que tiene que ver más con este que yo les hablaba antes con respecto a los profesionales de la salud, ¿sí? Donde educamos a los pacientes ya tomando en cuenta que sí, es cierto, la gente mantiene relaciones sexuales, es sexuada y necesita información. ¿Pero para qué le doy la información? Para evitar los riesgos que traen las infecciones de transmisión sexual, evitar los embarazos no deseados, y ese es el objetivo principal, ¿sí? Y todos los peligros que podrían suceder si hacen algo y no tienen el recaudo necesario que les explicamos. Y les damos la información de cómo lo podemos evitar, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser en el contexto de una consulta, o también, obviamente, hay campañas de publicidad, difusión. Entonces, sigue relacionando la sexualidad con lo genital, ¿no?
y en realidad el foco siempre está puesto como en el control de daños. Este modelo, obviamente, que es mejor que el anterior, porque estamos haciendo una acción de salud, estamos previniendo cosas que no se desean, nadie desea infecciones de transmisión sexual, y por supuesto nadie desea un embarazo que no es deseado. Con lo cual, digamos como que quedamos ahí a mitad de camino, pero la realidad es que es insuficiente, porque el modelo ideal al que todos apuntamos es algo que sea integrado, ¿no? Este modelo integrado se llama sexual afectivo, donde en realidad la persona tenga la posibilidad de tener la información necesaria para que pueda vivir su sexualidad de manera plena y que pueda tomar decisiones. Hay algo que la OMS siempre hizo un gran estudio hace algunos años atrás, no recuerdo bien si fue en el 2015 o 2016, donde veían que la gente que tenía educación sexual, o sea, los adolescentes principalmente, que recibían educación sexual, retrasaban el momento de iniciar sus relaciones sexuales, que se contrapone con el imaginario, donde uno piensa que si le damos información, estamos avivando, o van a hacerlo más rápido, o estamos incitando o incentivando a que suceda. Y la realidad también es que cuando nosotros tomamos la educación sexual para darla en diferentes niveles, también el contenido de la información que les damos es en diferentes niveles. Por supuesto que no le vamos a dar el mismo contenido a una persona que tiene 15 que a una persona que tiene 60, porque las preguntas que tiene y las necesidades son diferentes. Hay algo que es muy importante tener en cuenta, es que la sexualidad es un proceso que va cambiando a lo largo de la vida. Y por supuesto que una persona que está en edad reproductiva no va a tener las mismas inquietudes que una que no lo está. Y seguramente esa persona va a tener otras inquietudes, ¿sí? Y darle toda la información en un momento diciendo, bueno, ya tenés una edad suficiente como para saber todo, tampoco sirve. Entonces hay que adaptar la información que esta persona necesita y dársela de la mejor manera y más completa, sin inundar de contenido, ¿no? Por eso es tan importante también dentro de la metodología dividir por edades. ¿Qué le voy a dar a cada grupo etario según la necesidad que tenga? Nosotros habitualmente en el consultorio vemos pacientes que en realidad tienen dudas, preguntas, y que tienen que ver con la normalidad, que se preguntan o piensan que tienen patologías. Cuando digo patologías tiene que ver con enfermedades o que algo no funciona bien, porque no es igual que el resto, o no le pasa lo mismo que yo escucho que mis amigos dicen una cosa, pero la verdad es que bueno, hay algo que es cierto, y que la sexualidad es inherente al ser, y es uno de los puntos de mayor vulnerabilidad del ser humano, porque yo soy una persona sexuada desde el momento que nazco hasta el momento que me muero. Y eso hace que la gente, cuando tiene que hablar de sexualidad, miente todo el tiempo. Entonces nos encontramos muchas veces con consultas que tienen que ver con la biología, con la normalidad en cuanto a que no es patológico, ¿no? Llena de dudas y preguntas, y en realidad lo que les falta es educación sexual, y esto es muy importante, porque digamos como que los fantasmas van creciendo cada vez más, y la sexualidad, cuando una persona no se siente cómoda, angustia mucho, ¿sí?
Y les quería contar algo y mientras que estaba hablando se me fue. Bueno, me va a volver en algún momento. Esto. Una de las cosas que nos planteamos siempre cuando hablamos de educación sexual, dice, bueno, perfecto, el programa tiene esto, o se encararía de esta manera. Entonces, si ya sabemos cómo tenemos que hacer, cuál es el contenido, qué necesitan, ¿por qué es tan difícil llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Por qué es tan difícil llevarlo adelante? ¿Por qué se ve tanta discusión, tantos problemas, tantos desacuerdos? Sobre todo con la etapa de los menores de edad. Y esto tiene que ver con que los padres, y está bien, y me parece que con, digamos, con un criterio de duda razonable, dicen, pero ¿desde qué lugar le van a enseñar a mi hijo? ¿No? ¿De qué manera le van a enseñar? ¿Qué le van a enseñar? ¿Cómo se lo van a transmitir? ¿Qué valores le van a inculcar? ¿Van a ser los mismos que yo comparto en mi familia? Es como el que nace dentro de una familia que es de River y le dicen que Boca es lo mejor si va al colegio. O sea, puede ser un sacrilegio total. Bueno, lo pongo, digamos, en algo tan ridículo como puede ser un River Boca, pero tiene que ver con esto, porque cada familia es un mundo, ¿sí? Entonces, creo que el punto mayor tiene que ver de diferencia y de dificultad en cómo le voy a transmitir yo lo que, y desde qué moral se lo estoy transmitiendo, porque siempre estamos buscando línea. Hay algo que a mí me parece muy importante y es que, sobre todo porque lo aplicamos mucho desde la medicina, o por lo menos siempre intentamos hacerlo, y que tiene que ver con que la persona tiene que poder decidir. Entonces, no importa cuál es mi concepto o mi concepción, yo le tengo que dar la información que necesita y dársela de manera completa sin tener tendencias, ¿no? Sin ser tendencioso, para que esa persona pueda tomar una decisión de lo que necesite y que también pueda acceder a preguntar en el momento que necesite la información que le genera duda, ¿sí? Nosotros dentro de la salud vemos que nos planteamos que tenemos cada vez que formarnos más. Porque las consultas, por suerte, cada vez son mayores, pero los profesionales formados son menos que las consultas que tenemos, o no está distribuido de una manera equitativa para todos, para que todos puedan tener acceso. Quizás ahora digamos, con toda la parte virtual que se ha, digamos, ha explotado, sobre todo en la pandemia, pero bueno, en los últimos años, hay un poco, digamos, es un poco más accesible. Pero esta parte que lo planteo yo desde de la salud, necesitamos capacitarnos. Y creo que eso es un déficit que tiene que ver con que siempre la sociedad evoluciona más rápido que las organizaciones, como para plantearse y decir, bueno, hay que estar un paso adelante de esto. A veces no llegamos al paso adelante. Y ahí estamos en el medio tratando de poder ajustarnos a las necesidades que tiene la sociedad, ¿sí? Bueno, no sé si están de acuerdo Mauricio, Cecilia, ¿qué les parece? Sí, Ceci, ¿estás por totalmente. ahí? Ahí estás. Ahí estás. Sí, Mauri, sí. No, dale, te estaba buscando. No, estaba diciendo que sí, que totalmente en relación a eso, que a veces son en realidad las organizaciones las que van acompañando a la sociedad, ¿no? No es que las organizaciones determinan algo y la sociedad lo acata, sino que es al revés, justamente. Tal cual. Pero sí. Bueno.
Ya no sé si ibas a aportar algo más. No, bueno, en realidad bien. podría hablar eternamente, pero me parece que, digamos, No quería quise cortarte y darles un arrancar a hablar y pantallazo, quise darles un pantallazo sobre, digamos, cómo están planteados los modelos de educación sexual, cuáles son algunas fortalezas que sí tenemos y cuáles son las dificultades que es lo que más se plantea para poder estar accesible a todos, porque si bien tenemos las herramientas, que a veces es lo más difícil de tener, el poder implementarlo es lo que pone, es lo que hace dificultar, digamos, el poder implementarlo es lo que dificulta el acceso. Exacto. Sí, llevarlo a la práctica. Exacto. Bueno, yo justamente voy a retomar un poco lo que traes y hablaste principalmente de una etapa, que es la adolescencia, ¿no? Como una etapa crucial, ¿no? Y justamente nosotros vamos a tomar más en cuenta lo que es adolescencia y género. ¿Y por qué traemos esta etapa, ¿no? ¿Por qué traemos la etapa de la adolescencia? Principalmente porque es la etapa en donde se reafirma lo identitario. ¿Bien? Es una etapa en donde la identidad tiene un peso muy importante. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia? Es decir, ¿a qué momento nos referimos? Porque la adolescencia es muy larga. Digamos, hay otras sociedades, otras culturas en donde este pasaje de la niñez a la vida adulta se da a través de ciertos ritos de iniciación, por ejemplo, ¿no? A través de ciertos ritos se supone que un niño deja de ser un niño y pasa a ser un adulto. Pero en nuestra sociedad, en nuestra cultura, este pasaje, ¿no?, de la vida infantil a la vida adulta supone muchos años. Supone desde aproximadamente los 11 años hasta los 28 años, podríamos decir, esta etapa de adolescencia, ¿no? Porque uno conoce mucho la adolescencia temprana, ¿no? que tiene que ver, uno lo relaciona más con la pubertad, pero hay una adolescencia media, ¿no?, que ocurre a los 15, 16 años, y hay una adolescencia tardía que se da después de los 18. Pero es lo que es característico de esta etapa, que es la adolescencia, es que es una etapa de pasaje, es decir, son 10 años que suponen toda una etapa en donde uno cambia de posición y deja de ser un niño para pasar a ser un adulto. Y este proceso supone un proceso de reorganización. Uno tiene que reorganizarse para poder posicionarse en otro lugar, en la vida adulta. El punto es, bueno, ¿cuándo comienza la adolescencia? ¿Cuándo vamos a decir que empieza esta etapa de la adolescencia? Y esta etapa empieza con la pubertad. Y la pubertad supone cambios corporales. Es decir, que son los cambios en el cuerpo los que determinan el inicio de una nueva etapa, que es la etapa de la adolescencia. Bien. Freud, por su parte, el psicoanalista, digamos, el padre del psicoanálisis, sí consideraba que, por ejemplo, la adolescencia comenzaba con la pubertad, pero él consideraba que la adolescencia terminaba cuando se adquiría una posición sexuada, es decir, cuando la persona podía tener intercambios sexuales, genitales, con un otro. Pero lo pensaba de la siguiente manera. Pensaba que la adolescencia terminaba cuando el hombre adquiría una posición heterosexual con fin de producción, y la mujer cuando adquiría una posición heterosexual con fin de reproducción. Es decir, que era la producción y la reproducción heterosexual la que determinaba la finalización o la conclusión de esta etapa. Entonces, justamente, estas miradas y estas teorizaciones que vinieron con Freud y que vinieron tiempo después, carecían de una mirada distinta, ¿no?, y de una mirada de género. No se tomaba en cuenta la noción del género, sino que se tomaba puramente la cuestión genital para determinarlo. Hoy en día hay nuevos avances y empezamos a ver que en realidad la adolescencia no tiene que ver exclusivamente con la genitalidad, como se consideraba, sino que con los procesos identificatorios y los trabajos que suponen la adolescencia. Y hay dos como preguntas claves
que ocurren en esta etapa de la adolescencia. Una que va a tener que ver más con sus procesos identificatorios, que es ¿quién soy? Y la otra que tiene que ver con su elección de objeto, es decir, ¿qué me gusta? Entonces la adolescencia supone todo un proceso en donde dos grandes preguntas se basan en quién soy y qué me gusta. Le doy la palabra a Mauricio para que se meta más de lleno en la cuestión de género. Pero bueno, no queríamos dejar de introducir la adolescencia como un momento clave y fundamental de los procesos identitarios. Te dejo la palabra, Mau. Gracias, Ceci. Bueno, bienvenidas a todos. Ahí un poco haciéndome eco de un poquito de lo que decía Maya al principio, tal vez desde una mirada más, bueno, más médica, más desde el foco en la salud, ¿no? Y pensando, o digamos, entrecruzando eso con la mirada nuestra, de Cecilia y mía, digamos, que nos atañe todo lo que hace a la salud mental. Creo que las dos preguntas con las que recién cerraba Ceci su parte, nos dejan ver muy claramente cómo el proceso, digamos, o el devenir adolescente puede pensarse en dos grandes ejes, ¿no? Lo que tiene más que ver con condiciones y cuestiones históricas y de época, y creo que de eso también hay que ocuparse, y uno tiene que, hoy Maya hablaba un poco también de esto, ¿no? De ciertas cuestiones que van cambiando, aflojándose, creencias, prácticas sociales que se vuelven un poco más legitimadas, a veces leyes que le ganan un poco a la adopción social, digamos, de una práctica o de una forma de ser. Y que todo eso hace, digamos, al contexto, al escenario, o a la puesta en escena de donde se llevan a cabo estos trabajos psíquicos de los que hablaba Cecilia, que responden a esas dos grandes preguntas, ¿no? De un adolescente hoy. ¿Quién soy y qué me gusta? Es decir, todo lo que hace a con qué condimentos, situaciones y caracteres se va identificando para construir su propia identidad. Y bueno, y luego qué elección de objeto, ¿no? Como se dice tal vez desde la teoría del psicoanálisis, y ahí esa palabra a veces genera un poco de confusión, porque uno termina preguntándose, ¿pero se elige sentirse atraído por un varón, por una mujer, por el mismo sexo, por el otro? Después podemos retomar ese punto. En los términos psicoanalíticos sí se habla de elección de objeto, cuando uno establece o puede poner en ejercicio un camino hacia donde orienta justamente sus pulsiones y su energía amorosa y sexual. Y si nos ponemos a pensar, digamos, estos dos procesos, ¿no? que a un adolescente hoy le requieren responderse quién soy y qué me gusta, echan mano constantemente de las condiciones del contexto histórico, ¿no? en el que se está dando ese devenir y esa individuación. Y entonces es muy, les diría, necesario y por supuesto más que lógico, empezar a pensar en estos devenires adolescentes desde la mirada de género. Desde la perspectiva de género, desde la mirada de entender cómo los influjos que hacen al género como construcción social, como bien decía Verónica en el inicio del encuentro, van prestando materiales y elementos para que los adolescentes vayan haciendo esas construcciones tan propias y tan individuales, de sus propios ser adolescente, y que luego devendrán adulto, ¿no? Hay uno se puede poner, y me pasa lo mismo que a Maya, yo podría estar hablando también un montón de esto, pero uno se puede poner a pensar ejemplos y enseguida seguramente a ustedes les viene a la mente, no sé, cómo no es lo mismo empezar a formar su propia personalidad
empezando a identificarnos como varones, como mujeres, no adscribiendo a ninguno de los dos términos de ese par binario, ¿no? Y entendiendo que hay otras vivencias que tal vez escapan justamente al binarismo. Y ahí uno enseguida puede pensar en las sociedades en las que vivimos, por muy avanzadas y progresistas que se hayan vuelto algunas, sabemos que hay muchísimo influjo a conformar, o digamos, completar las casillas, digamos así simplemente, para que, bueno, si yo nací sexo biológico varón, macho, voy a tender, bastante influido por el entorno, a devenir persona, como también decía Maya, bueno, varón, percibiéndome como varón, y no solo varón, sino varón heterosexual, ¿no? Con una elección de objeto heterosexual, es decir, que me gusten las mujeres, ¿no? Las personas lo que se llama el sexo opuesto, ¿no? Que hoy nos queda medio chico ese concepto, si pensamos en que no solamente hay dos. Lo que quiero decir es cómo es muy diferente ese camino, cada camino que se toma en el proceso de construirse como persona, en todo lo que es el tránsito de la adolescencia. Y entonces, bueno, si una adolescente mujer tiende a adoptar ciertas prácticas o preferencias o hábitos que no están del todo encuadrados o adscriptos a la expectativa de género mujer, ¿no? Y uno puede hacer una larga lista ahí, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con, bueno, elegir profesiones ligadas al cuidado, a lo maternal, bueno, la maternidad en sí, como un fin, ¿no? Digo, y un larguísimo etcétera que uno puede pensar, y nos sale seguramente enseguida. Cuando vemos que alguien se sale un poco del libreto, aún hoy en nuestras sociedades avanzadas y con un montón de avances en lo que hace a derechos y reconocimiento de otras formas de subjetivación, todavía cuesta, todavía hay precios que pagar, ¿no? Entonces ahí lo importante, y para aportar nosotros desde la mirada de la salud mental, lo importante de destacar me parece que es entender cómo, a pesar de los contextos cambiantes que vamos teniendo a través de la historia, de lo largo de la historia de la humanidad, donde se van abriendo, digamos, nuevos paradigmas, van cayendo otros, se permiten más derechos, se toleran cuestiones que antes no, se dejan de tolerar cuestiones que antes sí, bueno, todas las cuestiones más de época, sí hay que entender que la adolescencia supone un componente y un trabajo invariable, que tiene muy poco cambio, independientemente de las épocas. Por un lado es la posibilidad de generar las condiciones, digo, y acá nos pienso a nosotros como profesionales de la salud, como docentes, digo, desde los múltiples roles que hoy tenemos acá, los que estamos conformando este panel, poder contribuir en asegurar las condiciones de salida al mundo, de exogamia, ¿no? De que esos adolescentes puedan lograr una salida exitosa y enlazar su deseo con el mundo externo, con la realidad externa. Esto tiene un montón de, digamos, opciones posibles, ¿no? Que quiere decir, o involucran, qué sé yo, desde que puedan pensar qué profesión quieren elegir, qué carrera estudiar, qué trabajo hacer, qué opción de familia quieren formar, cómo se imaginan, o bueno, o permitir justamente el trabajo mucho más íntimo e identificatorio de poder entender y aceptar si se sienten atraídos a un género que no es el esperado por su propio género, ¿no? Entonces, poder proveer esas condiciones de salida al mundo en un entorno lo más seguro, libre de amenazas, libre de descalificación, es una tarea, les diría, no necesaria, vital, para que eso posibilite la formación de personas que puedan ser integradas al mundo, con toda la variedad y diversidad
de avatares posibles que se les ocurran, ¿no? Digo, ser varón, y ahí hablamos de lo identitario, que me gusten los varones, hablamos de la orientación sexual, que me sienta mejor representado conmigo mismo, mostrando signos, digamos, vestimenta, modales, maneras de mi propio género o de otro, y ahí hablamos un poco de la esfera de la expresión del género, en sus múltiples acepciones. Es decir, todas estas cuestiones se pueden desplegar si y solo si hay un ambiente que las puede alojar, y que las puede facilitar, que las puede, como paso previo diría todo eso, nombrar, que posibilita que puedan ser nombradas, ¿no? Porque lo que ya dice alguna teoría, que lo que no se nombra no existe. Creo que eso como para pensar un poquito en los términos de adolescencia y género, y también nuestros roles, ¿no? De formadores y de trabajadores de la salud, que creo que bueno, tiene muchísima importancia y un papel protagónico en posibilitar estos trabajos. No sé ahí, Ceci, si querés agregar algo más. No, Mauri, perfecto, perfecto. Sí, la idea era pensarlo, digamos, es importante en todas las etapas, pero pensarlo en la adolescencia como el momento como clave, ¿no? y más fundamental. Bueno. Yo lo que quería, escuchándote, Mauricio, hay algo que nosotros tenemos súper internalizado, ¿no? Donde nuestra orientación tiene que ver con una condición, porque es esto, yo no elijo quién me gusta, me gusta. Y me encantaría poder elegir quién me gusta, porque me conviene poder elegirlo, pero no puedo. Entonces, este es un punto clave que me parece que hace todo mucho más fácil, porque justamente es una condición, no es una elección. Yo no puedo elegir, me encantaría poder elegir, o sea, evitaríamos corazones rotos sufriendo de amor, digamos, toda una situación que sería más compleja o más difícil socialmente, pero yo no puedo elegir. Hay una frase que leí hace algunos años atrás en una entrevista que no puedo recordar, estoy tratando de buscar en mi mente quién fue el que la dijo y me pareció tan genial. Y lo ponía en otro contexto, porque hablaba de la neurobiología, ¿no? Pero aplica a esto, donde yo puedo elegir con quién me caso, pero no de quién me enamoro. Entonces, tiene que ver con esto de que es una condición, que me gusta lo que me gusta y no puedo evitarlo. Sí, obviamente me comportaré como corresponda, ¿no? En el contexto que corresponda según el lugar donde esté. Pero es esto, no es que yo elijo que me gustan los hombres o elijo que me gustan las mujeres o elijo, no, me gusta lo que me gusta. Porque a veces pasa esto de que no, bueno, es transgresión, no, bueno, quiere llamar la atención, no, es rebelde, es irreverente, son desafiantes. Y no, es una fase. La adolescencia me parece que hay un poco de eso, pero por otros motivos. Claro. Pero no tiene que ver con esto de la transgresión por sí, sino tiene que ver con lo que no Sí, puedo evitar que me pase. Y me parece que está bueno cambiarlo como sociedad, que está muy marcado la elección. Nosotros hablamos de elección de objeto en este caso, pero por un término que se suele utilizar, pero está muy asociado, ¿no?, culturalmente en el diálogo a elección, ¿no? Tal cual. Y esto lleva después a cuestiones de gente que dice, y bueno, si fue su elección... Tal cual. Entonces, bueno, vos elegiste eso, está bien, listo, yo te respeto, vos elegiste, como si fuese algo que uno realmente pudiese elegir, ¿no? Y ahí, tal cual, lo que dicen, por eso yo decía que el concepto de elección, yo a veces dudo si nombrarlo o no, en estas charlas, porque está muy pegado a esa idea
bueno, circula en el saber popular, ¿no? Y uno la escucha. No, bueno, si es lo que elegís, yo te acompaño. Y desde las mejores intenciones. Pero resulta que no es tanto una elección. Y a mí me gusta, tal vez más que condición, me gusta una configuración, ¿no? Es como una forma más que integra la identidad sexual integral que somos. Es simplemente eso, una arista más de una figura que tiene múltiples caras y está compuesta por un montón de otras cosas. Y ya que me diste el pie, Maya, cierro con esto, que es tal vez, bueno, ¿cómo decirlo? Otro mito u otro de las cosas que circulan en el saber popular, que es cuando uno escucha esto de, bueno, se me fue lo que iba a decir, discúlpenme. Bueno, ya me va a volver, me pasó lo mismo que a vos. A ver. Hablas de los mitos, digamos, como otro mito, otro gran mito que se suele... Sí. Esto de la elección, Sí, hablábamos de la elección. No, bueno, perdón, ahí está. Esto que vos también nombrabas recién de, bueno, confundir un poco esto como un proceso adolescente más, ¿no? Y bueno, ya se le va a pasar, es una fase, está experimentando, que bien puede serlo, es decir, tranquilamente puede ser parte de la exploración adolescente, pero siempre también saber que todos, absolutamente todos nosotros, conformamos, digamos, una configuración dentro de nuestra identidad, con sus múltiples facetas y complejidades, conformamos una configuración de lo que hace a lo sexual y a la orientación, digamos, al ejercicio de nuestro deseo sexual. Puede ser que arranque como una etapa exploratoria, pero en algún momento puede ser que eso esté muy bien definido o que ni siquiera necesite de una exploración, porque ya esté muy claro de antemano. Es decir, también despegarlo un poco de ese saber popular. Eso quería agregar. Si les parece, le damos lugar a Roxana que nos cuente un poco sobre la mirada jurídica del tema. Bueno, gracias, buenas tardes. Sí. Mientras hablaban los expositores, todos los que conformamos esta mesa, yo iba tomando nota de algunas de las frases para poder encajarlas en el término jurídico. En principio, el derecho, lo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho es dinámico, tiene que acompañar a la sociedad y sus cambios. Y acá tenemos la primera controversia, no toda la sociedad está abierta a estos cambios, como lo define lo que es el derecho. Lo cierto es que en nuestro país fuimos acompañando con distintas leyes, que no voy a dar los números porque es tedioso, no tiene sentido, como la ley de matrimonio igualitario. El Código Civil y Comercial reconoce al adolescente en el artículo 26, es muy importante, lo ubica en una situación donde él ya puede, estas preguntas que hacía Cecilia, que dijo Cecilia, ¿quién soy y qué me gusta?, se puede incorporar en un reclamo judicial si hubiere desde este artículo. Tenemos ley de identidad de género, se permite respecto de la identidad de género, si se requieren hacer operaciones, se pueden hacer en hospital público. O sea, fuimos acompañando en el derecho estos cambios que iban apareciendo en algunos juzgados, como acciones de amparo, que son acciones rápidas, y que se supone que vulneran las garantías constitucionales de la persona humana, o en algunas peticiones que venían desde, por ejemplo, los registros civiles, cuando querían cambiar su nombre, era mujer, querían cambiar su género y cambiar su nombre, no tomaba esa decisión administrativa el registro civil, sino lo pasaba a tribunal. Es muy difícil, con tal exposición tanto de Maya como de Cecilia y Mauricio, poder resumir, porque a cada párrafo yo tendría que darle una respuesta. Pero lo importante es que el derecho acompaña.
Eso es importante. Ahora, ¿cuándo va a acompañar el derecho? Tenemos, por supuesto que hay un montón de casos, pero tenemos dos grandes universos, los menores de edad, y cuando alguna decisión, como por ejemplo el cambio de género, no sea respetada por una obra social o por alguna empresa de medicina prepaga, entonces el derecho del acceso a la salud y a la elección, porque el derecho lo llama elección, ¿sí?, de aquella persona que recurre a la justicia. Lo cierto es que, por ejemplo, esto me quedó decirlo y es importante, a lo que refería Maya, nosotros tenemos una ley que obliga a las escuelas a dar en todos los ámbitos, tanto incluso en jardín de niños, en los de 4 y 5 años, empezar a hablar de educación sexual. El problema es que muchas escuelas no lo adoptan porque los padres no lo aceptan, y vamos a lo que decía tanto Cecilia como Mauricio. Nos encontramos con generaciones anteriores que consideran esto como un tabú. Y ahí viene la cuestión moral, porque la moral para el derecho es otra cosa. La realidad es que yo puedo elegir cómo educar a mi hija, pero si va a una escuela pública o una escuela privada, tengo que acatarme a ese programa de estudios. Y no se está dando. Y lo que se da de educación sexual es paupérrimo. Esa es la realidad, y Maya creo que lo debe ver en su consultorio. Los adolescentes por sí, que ya están reconocidos como tales, y eso es muy importante, porque el adolescente hasta el año 2016 era menor de edad, y se restringían un montón de cuestiones. Ahora, el adolescente puede pedir el acceso a la justicia, si sus padres no lo acompañan, lo puede acompañar la escuela, o puede ir él mismo con el abogado del niño. Es un proceso tedioso, no les voy a decir que soplar y hacer botellas, pero tiene los elementos. Ahora, la realidad es que los magistrados están, sobre todo los magistrados de civil, familia, porque esto es una cuestión de derecho de familia. Están capacitados para tomar estas decisiones, están capacitados para acompañar cualquier pedido que tenga una persona de cambiar su identidad o de realizarse alguna operación, o de solicitar la ayuda porque sus padres no aceptan, entre comillas, su elección. Están preparados. La que no está preparada es la sociedad. Entonces, es muy difícil, el derecho se está metiendo ahí, pero muy, muy despacio y tratando de romper barreras, porque tenemos una sociedad que no va con la realidad de los adolescentes y de los, como dijo Cecilia, es de los 10, 11 años hasta los 20 y pico. Bueno, este derecho no acompaña a esa edad. Lo importante, perdón, este derecho no está sociedad. Lo importante es que sí, los abogados de familia trabajamos estos temas, necesitamos a los padres, cuando los padres no participan porque no aceptan, bueno, se recurrirá al Ministerio Público, pero existen, no muchos, pero existen casos. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Es a donde yo quería apuntar, porque podría hablarles de 10.000 cosas, de acuerdo a todas las exposiciones que hicieron, que son súper importantes, porque es lo que pasa en un juicio. Cuando un niño elige, y vuelvo a decir, la palabra elección es la que se utiliza en los tribunales, no es solamente la palabra del niño la que vale, por supuesto que se la va a tener en cuenta, pero el juez tiene que saber que ese niño tiene discernimiento y que está capacitado para decir, bueno, no quiero ser más mujer, quiero hacerme esta operación, quiero cambiar mi identidad. ¿Por qué? Porque el derecho a la identidad es un derecho humano. Entonces, hacer ese cambio en esa protección, en esa tutela que tiene el Estado, tiene que estar bien revisado. Y ahí el abogado trabaja acompañando a quien está pidiendo este cambio, pero los actores fundamentales son los especialistas en derecho a la salud mental, y por supuesto también los médicos. Pero quien acompaña al niño, a quien necesitamos los abogados, no estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, salvo los que estamos trabajando en familia, porque nuestro mejor amigo es el psicólogo. Yo no podría empezar una demanda si no tuviera una opinión de un psicólogo, o si no tuviera la opinión
de su médico. No puedo, porque no tengo los términos y porque aparte no tengo la capacidad, no está dentro de mi expertise. Yo puedo hacer una demanda, puedo escribir, pero tengo que decirle al juez, ¿estás seguro? Tiene que estar seguro este niño de lo que quiere hacer. Y para eso es fundamental el equipo técnico de los juzgados y el profesional que el niño tiene personalmente. Lo bueno que tiene esta charla es que nos vayamos dando cuenta de que hay una realidad y que dentro de esa realidad hay una sociedad que no la acepta. Esa sociedad que no la acepta va a tener que acomodarse a esa realidad y el derecho lo va a acompañar. Porque de hecho lo hemos hecho, con pocas leyes, pero lo hemos hecho. Y sobre todo, y con esto cierro, nosotros tenemos las garantías constitucionales, tenemos el artículo 19, que es el principio de reserva, eso que todo el mundo dice rápidamente, lo que no está prohibido está permitido, que es las acciones privadas de los hombres, mientras no dañen a otra persona, tienen que seguir su curso, y el derecho no les puede poner un tope. Hasta el 2016, que se modificó el Código Civil y Comercial, era más difícil. Ahora, con la incorporación de la figura del adolescente, y la incorporación de otros institutos, y hacer de derecho, lo era, pero ahora es de derecho más cotidiano, la Convención de los Derechos del Niño, y el niño como sujeto de derecho, ya no como un representado por sus padres, se está logrando mucho. Yo estimo que falta, puede llegar a faltar una década, tal vez mis alumnos van a tener más casos como estos, pero lo importante, o lo que me parece a mí importante en esta charla, resumiendo lo que dijeron acá mis compañeros de mesa, es la importancia de la salud mental y de la salud clínica de ese niño, y que tienen que trabajar juntos con el abogado y juntos con el juez, porque en definitiva el magistrado es un abogado, no conoce de salud mental, no conoce de biología, y necesita estar seguro que el paso que va a dar o que su sentencia, que sea aprobar un cambio de género o aprobar una operación en un niño, no vaya a traer consecuencias futuras. Porque ese es el problema de la justicia. ¿Estoy haciendo bien? ¿Este chico tiene el discernimiento suficiente para decir esto es lo que quiero para toda mi vida? Esa es la gran pregunta del derecho. Y para eso se necesita trabajar en equipo. Creo que más o menos englobé los temas, ¿no? Si hay algo que mis compañeros de mesa les parezca, porque anoté un montón, pero lo resumí, que les parezca me preguntan. Pero no estamos lejos. El derecho no está lejos. Lo que pasa es que no es algo que veamos todos los días. Pero se trabaja, hay muy buenos papers, hay muy buenos profesionales, hay juristas que están especialistas en derecho que trabajan este tema, y los magistrados están abiertos y tienen conocimiento, pero necesitan la parte biológica y la parte de salud mental. Eso es fundamental. Gracias. Qué interesante, Roxana, y qué importante saber que estamos muy, muy avanzados, me parece, en lo que es el aspecto jurídico en el país, en esta temática. Discúlpame, además de avanzado, está abierto. El derecho necesita nutrirse de todo esto para poder sancionar más leyes o modificar las que existen. Está abierto porque es receptor de lo que la sociedad está pidiendo. Eso es lo que hay que pensar. A veces parece que el derecho es algo que es un cajoncito que no se puede modificar. No, es una esponja. Lo que la sociedad quiere, el derecho va a tratar de plasmarlo en una ley. Esa es en definitiva la función, ¿no? Claro. Hay un comentario que me parece importante leerlo en este momento en el chat, de Julia Alperín, que pregunta si existe algo similar a la ley Micaela que se requiera para las instituciones privadas, para los trabajadores de instituciones privadas, como es la ley Micaela para las instituciones públicas. Lo que pasa es que las instituciones privadas y las públicas se tienen que manejar, todos nos manejamos dentro del mismo paraguas de ley y de leyes Sí, que pueden claro.
CAELA o como se llama. La realidad es que cuando una institución privada no aplica alguna ley o algún protocolo, es porque se decidió desde el consejo directivo que lo integran los padres. Porque las escuelas privadas, como existe la cooperadora en las escuelas públicas, pero la escuela pública baja directamente del Estado, ¿cuál es su programa? En la escuela privada están en escuelas privadas importantes, está ese consejo de padres. Los que no tienen consejo de padres son los padres que se paran en la puerta y se enojan con la maestra por tal o cual cosa. Entonces, la realidad es que todos es lo mismo, acá no hay una diferenciación en educación de lo que es privado y lo que es público. O sea, para todo tipo de institución. Claro, lo hace la diferencia la hace la sociedad, porque el privado escucha a los padres. Y el padre no quiere, pues como les decía con la educación sexual, el padre no quiere, listo, se decidió por reunión de padres que no se va a dar tal tema. Para mí es una barbaridad y hay juicios, acciones de amparo donde han obligado a escuelas muy importantes a dar la cuadrícula que requiere el Estado, que propuso el Estado. Porque como hay padres que no quieren, hay padres que sí quieren. ¿Me comprenden? Claro. ¿Clara? Claro, sí, sí. En nuestra universidad, por ejemplo, por supuesto, la ley Micaela, al ser una ley nacional, tiene la misma validez. Claro. La ley es general. Una de las características de la ley es que es general. Yo no puedo elegir qué ley voy a usar. Ahora, en una institución privada hay ciertas concesiones que se hacen, pero si pasa esto es porque la otra parte de la sociedad de esa escuela no se opuso. Claro. ¿Se comprenden? Hay en los comentarios una consulta de Patricia Marconi, me parece que es dirigida a Maya o a Cecilia, Mauricio. Dice, la condición a la cual se referían en ese momento de la charla, creo que estaba hablando Mauricio, dice si es innata o es ambiental en el sentido de adquirida. No sé si podemos retomar esa parte de la charla. Sí, claro, en realidad surgió a partir de un comentario que hice yo. Las condiciones, hace muchos años atrás, se lo planteó como condición. Y sí, hay de las dos. Hay innatas y hay adquiridas. Las adquiridas son las sociales, las expectativas sociales, o sea, nunca va a ser igual una persona que nace dentro de X sociedad que la que nace en otra, ¿no? Yo nací en este contexto sociocultural, el que nace en África tiene otro contexto sociocultural que también marca cómo se espera que yo me comporte con respecto a mi sexualidad. Pero yo me refería a esto de no poder elegir por quién me siento atraído. La palabra condición fue, como una de las primeras palabras que se utilizó, quizás ya quedó un poco así retro, y se está reviendo el término, pero tiene que ver con esto, con que me siento atraído por lo que me atrae, por lo que me gusta. Y uno siente que elige, porque yo elijo, o sea, me encanta, ¿cómo no lo voy a elegir? Pero en realidad no lo puedo elegir tanto, porque es algo que simplemente me sucede. Después puedo elegir callarlo, no mirar, no interactuar, ¿se entiende, no? No sé si respondí la pregunta de Patricia, pero bueno, tiene que ver con esto, sí, pero hay dos tipos de condición. Una que es la innata, en la que yo casi me vuelvo reactivo que es eso, ¿no? Me vuelvo reactivo frente al estímulo X, y otra que tiene que ver con el ambiente sociocultural en el que yo he nacido, estoy inmersa, en el que he crecido, de lo que se espera también. El que sufre tiene que ver con que le pasan cosas diferentes a lo que se espera. Si yo no sufro y cumplo
justo da la casualidad que yo cumplo con los parámetros que mi sociedad sociocultural espera de mí, nada, no pasa nada. Digamos, como que no pasa nada en el sentido de que no hay discordancia entre esto, ¿no? Que es lo que en realidad hace que las personas sufran y les cueste y tengan que demostrar que eso forma parte de un derecho. Tal cual, tal cual. Y en particular, recordando que el género es lo autopercibido, ¿no? Entonces, para insertar a todos en la sociedad, es necesario admitir la autopercepción del otro. Hubo algo que me llamó la atención, creo que Cecilia hablaba sobre la longitud de la adolescencia. Creo que dijiste hasta los 28 años. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero e incluso yo lo que creo, desde todo lo que ustedes estuvieron diciendo, es que si el género es lo autopercibido, tampoco es circunscripto únicamente a la adolescencia. Durante toda la vida de la persona, la autopercepción puede cambiar. Sí, lo decíamos hasta esa edad porque muchas veces tal vez se considera que la adolescencia, bueno, más o menos de 13 a los 18 y terminó, ¿no? Y entender que es una etapa que obviamente es distinta, es decir, no es lo mismo la reorganización que conlleva los primeros años de adolescencia, que pueden ser los 11, 12 años, donde hay más cambios corporales, que la adolescencia media, que es de los 16 a los 18 años, en donde capaz tiene más peso el grupo de pares, por ejemplo, en el adolescente, empieza a querer salir más, empieza a querer separarse más de los padres, a una adolescencia tardía, que es a los 18 años, que sigue considerándose adolescencia, porque siguen habiendo trabajos que hacen que una persona tenga que colocarse en el mundo adulto. Porque de repente... yo te escuché 28, por eso es que... No, es que claro, es a partir de los 18 se considera una adolescencia tardía. Esa adolescencia tardía puede durar lo que dure el tiempo en que uno puede posicionarse en el mundo y en la vida adulta, ¿no? Porque a los 18 años uno pierde de alguna forma un sostén institucional, que es la escuela, y empieza lo que tiene que ver sí con elecciones propias, como puede ser la carrera, de qué voy a trabajar, ¿no? Como todos esos trabajos que también hacen que uno se posicione en una vida adulta. Y esto puede durar, digamos, en algunos casos. Maya, a ver, y Mauricio, si quieren comentar algo, Juan Carlos Lisinski nos habla sobre las palabras, sobre la polisemia del lenguaje. Dice que las palabras son polisémicas y esto se refiere a una concepción integral. Si quieren, Maya, en una de esas comentar algo sobre esto. Bien, bueno, la pregunta es así como sorpresiva. Vamos a ver si puedo responder. Sí, Juan Carlos, te estoy viendo, ¿qué tal? No puede hablar, está muy bien. Yo entiendo que el concepto de integral tiene que ver con esto que yo planteaba al principio, no que yo lo planteé, ¿no? Sino que hablaba al principio con esto que no poner el foco solo en lo reproductivo, solo en lo biológico, solo en lo moral, sino de poder tener una mirada integrada, que tiene que ver no solamente con el concepto de salud, enfermedad, sino también con la parte afectiva, ¿sí? Porque la palabra integral entiendo que tiene que ver con juntar diferentes aspectos, ¿no? Y converger en algo que sea integrador. Pero bueno, no sé si
alguno, Mauricio o Ceci, quieren aportar algo más. Me parece que tiene que ver con esto el concepto de integral, donde todas las miradas tratamos de poner diferentes focos. La etimología de la palabra integral se las debo, pero creo que enfoca hacia ese punto. Estás muteada, Vero. Gracias. Juan Carlos le decía si quiere escribir en el chat algún comentario más. A ver. Mientras tanto voy leyendo algunos otros, bueno, todos comentarios muy positivos. La doctora Graciela Melito dice que cree que es importante y necesario hacer talleres sobre diversidad de género, transversales a toda la universidad, por supuesto involucrando todas las carreras para formar a los futuros profesionales con esta mirada amplia e integral que es imprescindible en la sociedad actual. Alejandra Fis también felicita a los disertantes y dice que hay que seguir reponiendo, renombrando, democratizando y diversificando las sexualidades, apoyar y exigir educación sexual e integral y los derechos en salud con perspectiva de género. Bueno, varios comentarios agradeciendo por las charlas. No sé si quiere desmutear, Juan Carlos. Nosotros no podemos desde acá hacerlo. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí. Muchas gracias, les agradezco. A ver, es un tema que realmente me interesa muchísimo. Yo soy médico psiquiatra y soy docente universitario. Por eso decía que las palabras son polisémicas. A veces hablamos de inter y transdisciplina, pero después lo biológico queda dejado de lado y no se integra con lo psicológico, social, cultural, axiológico y espiritual. Cuando hablamos de realidad, ¿de qué realidad estamos hablando? Cuando hablamos de autopercepción, la autopercepción tiene que ser de la realidad, si no es muy subjetiva. Yo cuando tomo exámenes, muchas veces los alumnos autoperciben que el examen que dieron es para un 10. Para mí apenas alcanza un 4 o un 5. Hay otros que tienen una muy buena autopercepción y se ponen una nota coincidente con la que le pondría yo. Y hay otros que dan un examen brillante, pero dicen, no sé, por ahí aprobé. El tema de la autopercepción es que sea genuina. Por eso la palabra realidad. Una parte de la sociedad piensa una cosa, otra piensa otra, pero ¿cómo se establece un diálogo? Yo les agradezco mucho esta posibilidad, digamos, de expresarme, pero no, es como una bajada de línea, siento. Yo creo que incluso lo masculino y lo femenino tiene tal diversidad, que lo masculino incluye muchísimos aspectos femeninos y lo femenino incluye muchísimos aspectos masculinos. Ahora, el problema son las palabras. Sexo y sexualidad, incluso con esto Freud también avanzó muchísimo, son términos que se confunden, porque, como ustedes mismos decían, el sexo históricamente está asociado a los genitales. Cuando habló de sexualidad infantil, hizo una extensión abusiva. Puede ser placer infantil, pero no sexualidad. Y cuando nombramos mal las palabras, entramos ya sea en esto de género, de sexo, o tomemos otro ejemplo, el de la política. Hace poco fueron las PASO, y los mismos políticos y los periodistas dicen,
y ganó el Frente de Todos, perdió el Frente de Todos, pero si no competían, eran unas internas. Estamos usando muy mal el lenguaje. Estamos usando, por eso me voy a la política un poco y podemos ir a otros lados, porque estamos usando mal el lenguaje. Estamos usando el lenguaje como herramienta de poder y no como herramienta de significado. A mí me apasiona muchísimo la docencia. Y veo que hay un gran deterioro en la calidad educativa. Yo lo lamento muchísimo y cuenten conmigo para un diálogo más extenso, ningún problema. Yo aprendí muchísimo hoy. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Bueno, sí, no sé si hay algún comentario más. Los expositores quieren hacer algún otro comentario. Agradecemos a todos por participar y los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Hay una nueva actividad, en este caso de Ciencia por UMAY, en este caso sobre la pandemia. Así que va a ser muy interesante y esperamos su participación. Gracias a todos y buenas tardes.